Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto volvernos a ver aquí en este su espacio, Mundo Laboral MX, el programa que IMEFI TV nos permite para disfrutar, analizar y discutir a todas aquellas personas que estamos interesadas, directa o indirectamente, dentro del amplio mundo del derecho laboral en México. En esta fecha en la que tuvimos una pequeña pausa, me da mucho gusto ver que se han dado algunas situaciones muy específicas con relación a la aplicación de los aspectos laborales en México. Sin embargo, tenemos un gran débito por lo que hace a nuestro Poder Legislativo, básicamente por el Congreso de la Unión, porque prácticamente tenemos una contaminación muy marcada de aspectos electorales, y yo podría decir que hasta electoreros, en los cuales se ha distraído la atención de nuestros legisladores en aspectos que habían avanzado durante este periodo, prácticamente de finales del 2023 hasta estos momentos, sobre la progresividad de algunos derechos laborales. Aspectos como la jornada por las 40 horas, que ya tenemos obviamente un programa en ese sentido. También aspectos sobre el incremento de lo que sería la licencia de paternidad. Se han visto obstaculizados de alguna manera por las tres iniciativas presentadas por el presidente de la República y que desafortunadamente desde mi punto de vista están avanzando, como lo podría ser en específico la ley de amparo o la parte que ya de alguna manera nos afecta en esta materia sobre los aspectos de seguridad social con relación específica a lo que serían las cuentas no reclamadas dentro del sistema de ahorro para el retiro de aquellas personas que tienen más de 70 años, entre otros aspectos, por no hablar, obviamente, de la ley de amnistía ni sus modificaciones. En ese sentido, déjenme decirles que esto que les comentaba de los impactos que tiene el mundo laboral se pueden ver principalmente en páginas que estamos siguiendo, tanto en la red social antes conocida como Twitter, ahora X, y en la cual estamos viendo también en Facebook, Instagram y muchos TikToks con relación al cumplimiento de las obligaciones derivadas del registro de empresas especializadas de servicios, concretamente el REPSE. Y en ese sentido podemos ver que, de acuerdo a los tiempos, en este periodo se ha dado una renovación del registro. Y esto ha provocado de alguna manera que se vuelvan a sentar las partes directivas con las contables y administrativas de las empresas para ver qué es lo que está pasando, porque no olvidemos, si no tenemos el REPSE, perdemos la deducibilidad de los gastos que están haciendo en ese sentido. Y esto, dentro de un contexto muy complicado por el que estamos viviendo, de cierre de administración pública, se vuelve particularmente complicado para la vivencia y supervivencia de las empresas. En ese sentido, IMEFI TV, aquí en este espacio, preocupado definitivamente por brindarle a todas aquellas personas que estén interesados en aspectos fiscales y contables, ha establecido una serie de cursos que yo les sugiero que se vayan a nuestro catálogo y puedan ver el menú de cursos que estamos dando. Y en particular me gustaría recomendar al maestro Francisco Yáñez, porque para este próximo 8 de mayo está por iniciar un curso específicamente para lo que es la renovación del REPSE con alta incidencia con relación a lo que sería el ICSOE y el SISUB. Entonces no lo dejen. Estamos viendo que algunas dudas que pudiesen parecer muy básicas realmente requieren una atención profesional. Y en ese sentido estoy seguro que la participación del maestro Yáñez será fundamental para ayudarlos a tener este requisito debidamente cumplido y poder de esa manera dar seguimiento a todos aquellos contratos y no verse interrumpidos por esta falta de REPSE que, como lo comentamos, se convierte en algo más allá de la supervivencia de las empresas, es algo que les permite vivir. Entonces, cordialmente invitados a este programa y para iniciar nuestro tema, pues déjenme ponerlos un poquito en contexto. Esta parte de los servicios especializados y su renovación también nos está alcanzando con relación específica derivado de la reforma de 2019 y las etapas en que fue implementándose a la Ley Federal del Trabajo con la parte de los derechos colectivos. Algunas personas han manifestado algunas dudas significativas con relación a los alcances de los contratos colectivos de trabajo y en específico de los contratos ley. ¿Cómo estamos aplicando realmente esta libertad sindical dentro de lo que sería la parte del procedimiento de revisión o firma de contratos colectivos de trabajo? Independientemente de la metodología que se tiene,
para, en su caso, la parte forzosa de lo que serían los tres etapas o los tres estadios de lo que sería la huelga, acompañada de esta revisión contractual o esta firma de contrato. Vayámonos por la primera parte. Los contratos colectivos de trabajo surgen definitivamente como con la mayor fortaleza que la parte del trabajo, encontrándose contra el capital en la defensa de sus intereses propios, se constituye como las reglas claras de juego. Y en ese sentido, déjenme comentarles que si bien la existencia de los contratos colectivos de trabajo no implica necesariamente que se tenga que tener contratos individuales, una de las recomendaciones que hemos hecho en este programa es que pueden subsistir perfectamente los dos, siempre y cuando el contrato colectivo de trabajo sea el marco ideal en esto. La problemática que hemos vivido con relación a la reforma de 2019 se da dentro del contexto de una libertad sindical real que debe vivirse, y sobre todo la gran proliferación de los mecanismos de respuesta rápida derivados del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, no solamente estamos bajo el escrutinio de nuestros propios trabajadores con relación a estas reglas de juego. Obviamente está la parte del sindicato y las autoridades laborales, ya sean eventualmente locales o federales, donde podremos establecer nuestras reclamaciones correspondientes, sino que trasciende significativamente porque dentro de estos marcos de revisión tenemos la participación de los socios comerciales, que en este caso son Estados Unidos y Canadá, porque, para bien o para mal, se ha dado un fenómeno de reeducación de las situaciones laborales en México, específicamente en materia colectiva. Me explico. Anteriormente, y esto desafortunadamente generó aspectos muy delicados dentro de nuestro propio marco jurídico, los llamados sindicatos blancos o sindicatos de protección generaron una gran desviación dentro del debido cumplimiento del derecho laboral mexicano. Sindicatos sin representación, sindicalizados que no sabían que estaban sindicalizados, sindicatos que no compartían los contratos colectivos de trabajo. Esto se traducía necesariamente en patrimonialismo por parte de muchas empresas que tenían desafortunadamente esta mala maña y que deriva inclusive dentro de la parte de lo que sería la parte de la sobrefacturación indebida de las empresas por algunos servicios y que impacta obviamente en este tema que acabamos de comentar de lo que es la subcontratación de servicios. Los sindicatos, en este sentido, los sindicatos blancos, constituían un aliado del patrón, básicamente, y estos contratos colectivos o contratos de protección significaban realmente nada más la transcripción de los derechos mínimos esenciales y las obligaciones indispensables dentro de la negociación colectiva. Es decir, no había en este caso la participación del trabajador, de su asociación, en este caso el sindicato, y en consecuencia se traducía obviamente en un ganar-ganar indebidamente para la parte patronal y un perder-perder totalmente para la parte sindical. Uno de los puntos importantes de la negociación colectiva se establece con la reforma de 2014, en la cual las determinaciones que tanto la cúpula sindical como los representantes del patrones acuerden en las negociaciones colectivas, se tiene que ir a la parte de la ratificación y legitimación de todos los miembros sindicalizados. Eso significa por lo menos dos cosas. Una, saber que hay un sindicato y que ya se cuenta con un contrato colectivo de trabajo, el cual obviamente están obligados a entregar el patrón. Eso sería el primero, saber que hay sindicato y que ya hay una negociación colectiva. La otra es determinar la fortaleza de que los representantes de la dirigencia sindical se encuentran debidamente legitimados para actuar a través de la mayoría de los trabajadores en esa empresa. Entonces, estos dos extremos que parecen tan obvios se habían dejado de aplicar en México y tuvo que llegar la negociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá para hacer válidos y efectivos los convenios 89 y 92 de la propia Organización Internacional del Trabajo, que vamos a analizar en unos momentos, relacionados con la libertad sindical. Entonces, para aplicar brevemente esta parte del contrato colectivo de trabajo y los elementos que lo van a hacer un instrumento moderno como es la constancia de certificación,
organización. Vamos a realizar una pequeña presentación para poder analizar algunos aspectos muy elementales y que nos deben servir para que no nos agarren fuera de balance. Sobre todo porque lo que se acuerde todavía se tiene que legitimar. Entonces, pasamos a la pequeña presentación que preparé para todos ustedes, donde hablamos del contrato colectivo de trabajo y lo podemos ubicar, como todos lo sabemos, dentro del propio artículo 123 constitucional, en su apartado A, al establecer en un primer momento, en la fracción 16, que tanto los patrones como los trabajadores tienen el derecho de coaligarse para la defensa de sus respectivos intereses. En ese sentido, obviamente, dentro de la organización de los trabajadores tenemos a los sindicatos y dentro de la organización de los patrones también tenemos a los sindicatos, pero no les gusta llamarse sindicatos. Son cámaras empresariales que eventualmente tienen una denominación tanto específica por sector como conjunto patronal. Entonces, tenemos ese derecho constitucional, las dos partes, capital y trabajo. En segundo lugar, la fracción 22 bis establece específicamente que los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones deben garantizar los siguientes principios, y son dos. El principio de representatividad de las organizaciones sindicales y certeza para la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. Como podemos ver, estos dos principios son definitivamente torales en lo que hace la negociación colectiva. Representatividad en primer lugar y segundo, certeza en tres estadios o momentos específicos como son la firma, el registro y el depósito del contrato colectivo. ¿Qué es lo que se destaca en uno de estos casos? Bueno, con relación al primero, obviamente debemos pensar en la elección de los dirigentes sindicales para asegurarnos a través del voto personal, libre y secreto de esta efectiva representación de nuestros representantes sindicales. Y también estableceremos dentro de la misma organización autónoma e interna que tienen los sindicatos sus propios estatutos sindicales. Sin embargo, este aspecto constitucional del 123 apartado A todavía trasciende, como lo podemos ver en la presentación, a los tratados internacionales. En específico, el artículo 133 de nuestra Constitución nos habla de lo que serían las leyes supremas de la Unión. Y en primer lugar, le da la preeminencia a nuestra Constitución, a las propias leyes que derivan del Congreso de la Unión, así como a todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. De manera específica, serán aquellos tratados elevados con la firma del Poder Ejecutivo y la aprobación del Senado, que serán la ley suprema del país. Y en este sentido, déjenme decirles que tenemos dos instrumentos internacionales muy importantes. Todos estos dos son los que derivan de los convenios que se celebran dentro del seno de la Organización Internacional del Trabajo, que como ya sabemos fue la primera agencia que deriva de la propia Organización de las Naciones Unidas y que eventualmente tiene inclusive el antecedente del Tratado de Versalles, pero bueno, eso ya es mucha historia. Aquí lo importante es que son dos convenios muy interesantes con relación a la libertad sindical. El primero es el convenio 87, suscrito en 1948, o sea, ya nos estamos acercando, aunque no lo crean por ahí, prácticamente a 100 años de este convenio. Y México fue uno de los primeros países en ratificarlo. Este documento es el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho a la Sindicación, mismo que se celebró en San Francisco el 17 de junio de 1948 en la 31ª reunión de la Organización Internacional del Trabajo, donde se trata de desarrollar específicamente diversas disposiciones correlativas a la libertad sindical y a la protección de la sindicación, con lo cual se busca, entre otras cosas, mejorar lo que sea las condiciones de trabajo y sobre todo garantizar la paz. ¿Qué paz? La paz laboral. La paz laboral que implica en este caso, más allá de evitar el conflicto, la ausencia de violencia. Y en la ausencia de violencia, configurado dentro de la propia OIT, se traduce en acordar aquello que eventualmente podemos ceder o conceder para tener, en este caso, reglas claras por lo que hace a la prestación del trabajo debidamente, por lo que hace a una representación, un gremio específico de trabajadores, con el patrón o varios patrones. Ahora bien,
¿Qué es lo interesante de este convenio? Del convenio 087, bueno, en primer lugar me gustaría destacar lo que señala el artículo 2, al hablar específicamente de que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, esto es muy importante, sin autorización previa, tienen el derecho de constituir la organización que estimen convenientes y afiliarse. Es decir, en principio, el gobierno no puede intervenir, y mucho menos los patrones con los sindicatos, y también eventualmente los sindicatos con los patrones, sobre si creo o constituyo un sindicato y el derecho a afiliarme al mismo. Entonces, esto se retoma con mayor fuerza dentro de nuestro país al establecer la desaparición de la cláusula de separación por exclusión, que podremos tocar más adelante. Ahora, con relación al artículo 3, tenemos también que dentro de esta libre organización que establecen los trabajadores y eventualmente los patrones, pero específicamente los trabajadores, tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos. También elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y actividades y formular su programa de acción. Obviamente estamos hablando de 1948 y esto nos preocuparía de que se esté aplicando apenas en nuestro país. Un punto muy importante con relación a los sindicatos, pues si no requiere autorización administrativa, bueno, pues tampoco estoy sujeto a disolución vía administrativa, es decir, el gobierno no me puede cancelar como tal mi propia existencia sindical o eventualmente suspendernos por una vía administrativa. Esto es muy importante porque le da seguridad y fortaleza a las propias organizaciones sindicales de que nada ajeno y específicamente la actividad gubernamental hará mella dentro de su propia existencia, subsistencia eventualmente. También tenemos que este convenio 87 nos habla de la libertad para constituir, ya constituimos varios trabajadores, nuestro sindicato, pues vamos a constituir agrupaciones de sindicatos, ya sea estas a través de federaciones o confederaciones eventualmente. El artículo 7 nos habla de la propia personalidad jurídica de los sindicatos, que tampoco podrá estar sujeta a conciliación o negociación alguna. El artículo 10 nos habla de la parte más sustantiva de lo que hace la organización sindical, que es, dentro de los puntos específicos, el estudio, mejoramiento y defensa, la defensa de los derechos de sus agremiados. Obviamente, un sindicato que no defienda a sus agremiados es como padrino que no da domingo. No sirve absolutamente de nada. Entonces consideremos esta parte significativa de que los sindicatos son para defendernos. Ojo, ¿de quién? Pues en principio del posible abuso del patrón o de los patrones o eventualmente hasta de la actividad gubernamental. Pasaremos ya al artículo 11 y nos iremos a un receso, donde el artículo 11 nos habla precisamente de que se deben garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho a la sindicación. Hacemos una pequeña pausa en su programa para hablar con posterioridad de lo que sería el siguiente convenio internacional, que como vemos ya estamos avanzando para aclarar y especificar los aspectos más relevantes del contrato colectivo de trabajo. No se vayan, estamos en 2 minutos con ustedes. Muchas gracias. ¿Valdrá la pena comprar la póliza de capacitación? ¿Cómo será la experiencia de la póliza de capacitación? Parece que es una muy buena inversión, ya que me ayuda a mantenerme actualizada. Me gusta que se adapta a mis tiempos libres, que el contenido se encuentra disponible durante todo el tiempo en el que la adquiero. Tengo 3 años con ella y me ayuda mucho a mi desarrollo laboral. Yo suelo ocuparla los fines de semana, que es cuando tengo más tiempo disponible, pero me gusta que también entre semana puedo revisar algunos temas. Definitivamente sí, se me hace una muy buena inversión y una muy buena herramienta. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cecilia Bravo Navarro, soy contador público certificada, egresada del Instituto Politécnico Nacional hace ya algunos ayeres.
Los quiero invitar a que vengan a tomar el curso de la mejor opción para pensionarse. Vamos a ver cómo funciona la ley del 97 y todavía la ley del 73, que todavía hay mucha gente que está registrada bajo ese régimen de ley. La vamos a analizar y van a poder saber cómo funciona una y otra. Y vamos a ver el por qué si una pensión puede ser muy, muy buena o puede ser, pues a lo mejor no tan buena como es la ley 97. Vamos a analizar también el convenio de portabilidad que se tiene con el ISSSTE. Hay que saber qué opciones se tienen para seguir cotizando en el IMSS, como es la modalidad 40 tan sonada, y lo que es trabajadores independientes y trabajadores del hogar. También ya eso de trabajadores independientes nos permite inscribir trabajadores en el extranjero y sobre todo también los servicios médicos que se pueden otorgar a las familias que viven aquí en México con trabajadores en el extranjero. Créanme que la verdad vamos a analizar muchas cosas, se van a llevar muchas cosas. Tengan en cuenta ahorita y pongan atención en las noticias donde se está viendo que hay una reforma que quieren que los saldos de las afores de trabajadores supuestamente de 70 años o más, esos recursos se vayan a un nuevo instituto de pensiones del bienestar. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nuestros ahorros de toda la vida van a ir a dar a un instituto que todavía no conocemos? Tenemos que conocer y saber qué son nuestros recursos y cómo podemos defenderlos. Entonces, pues por acá los esperamos para que puedan hacer un proyecto de pensión. Hasta luego. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Francisco Yáñez y quiero invitarte a un curso Repse, Ixoe, SISUB. 3 aplicativos que son para la subcontratación especializada. Y pues bueno, desde el 2021 salieron reglas con las cuales el outsourcing desaparece, está prohibido y está sumamente vigilado. Entonces, la única manera de tener a lo mejor realización de contratos, lo cual no necesariamente sean contratos de laborales, sino esto puede ser cualquier tipo de contrato en donde con ellos intervenga tu personal que se pone en manos de un contratante. La figura se ve obligada a contar con un REPSE y para presentar informativas cada 4 meses para el Seguro Social, para el Infonavit. Yo te recomiendo mucho este curso, vas a aprender la manera de cómo registrarte y ver los puntos muy interesantes para llevar a cabo esta obligación. Me despido de ustedes. Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Estábamos hablando hace unos momentos sobre los aspectos importantes del contrato colectivo a través de la Constitución, tratados internacionales, que es donde estamos en este momento. Analizamos un poquito del artículo de lo que sería el convenio número 87 y pasaremos ahora al convenio número 98, que el mismo fue suscrito al año del convenio anterior. Y en este caso se celebró en Europa, concretamente en Ginebra, donde hablamos básicamente de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva. En específico, estaremos haciendo referencia, por lo que hace a su artículo primero, para evitar en la medida de lo posible todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical. Es decir, estamos conscientes que en Europa, en esos momentos donde estamos prácticamente cerrando una guerra mundial, donde tenemos aspectos donde el propio mecanicismo, la revolución industrial y las ideas con relación a lo que sería el marxismo, nos afectaron realmente en los puntos torales respecto a las organizaciones sindicales. No es un secreto que eventualmente los propios sindicatos fueron hasta proscritos muchas veces por la fuerza que llegaron a ocupar, si bien su propia evolución parte de lo que sería las famosas escuelas o gremios de maestros, artesanos y demás, y la parte de la mutualidad. Los sindicatos se convierten en un sujeto que hay que observar y no perder de vista. Y esta situación se convertía eventualmente en algo criticable. Por lo tanto, la propia organización contempla que se debe brindar una protección especial para evitar esta discriminación. Y
punto importante de este artículo primero, nos habla de que esta protección debe considerar, obviamente, sujetar al empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o la dejar de ser miembro de un sindicato. Específicamente esa libertad que como individuos tenemos de tomar nuestras determinaciones. Y también estaría penado eventualmente o debería estar dentro del margen de protección el despedir a un trabajador eventualmente o perjudicarlo a causa de su afiliación sindical o su participación en actividades sindicales, lo cual definitivamente vemos que trasciende hasta nuestros días. En el artículo 2 podemos destacar obviamente que estas organizaciones deben gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de una respecto de la otra. Como comentábamos con relación a los sindicatos blancos, eran sindicatos de empresa. Situación totalmente atípica y que atentaba desde 1949 con este tratado que ya se había, con este convenio, que ya se había suscrito ante la propia Organización Internacional del Trabajo, que no debía subsistir. El artículo 3 nos habla que deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales. Pues sí, obviamente la situación económica de Europa en ese momento, con los aspectos de la Segunda Guerra Mundial, la propia situación en México, donde estábamos a mitades del siglo pasado, pasando inclusive por una primera ley del trabajo de 1931, donde se estaba estableciendo la simiente de lo que sea el milagro mexicano, la participación inclusive de México en apoyo, en un principio muy veladamente, a las fuerzas del eje, es decir, a las fuerzas de Alemania, Italia y Japón, y que ya después cambia, obviamente, con la participación más activa de México, derivada del hundimiento de las embarcaciones Potrero del Llano y Franja de Oro. Nos da una situación donde debemos pensar específicamente en las propias realidades. Es así que se dan organizaciones campesinas, obreras, muy orientadas sobre todo a la parte industrial y específicamente a la industria petrolera y también a lo que sea eléctrica. También deben considerarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales que permitan el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con el objeto de reglamentar, en este caso en los contratos colectivos, las condiciones de empleo. Situaciones muy relevantes y que fueron la simiente de las grandes confederaciones mexicanas, estableciéndose en primer lugar la famosa CTM, CROC y demás organizaciones y confederaciones que realmente eran populares y que llegan a tener un punto de inflexión muy grande, sobre todo en lo que sería la segunda mitad del siglo XX y disminuye un poco, sobre todo ya al inicio de este siglo, pero siguen teniendo una representación muy significativa en aspectos muy puntuales de la economía nacional. Entonces, estos dos convenios nos dan pie a lo que sería ya, dentro de esta libertad sindical y propia negociación, aspectos muy importantes. Es decir, la propia organización sindical debe ser propia y dar respuesta a sus propios agremiados. Y en ese sentido, de esta propiedad sería su autonomía, estatutos y demás elementos. Con esa legitimación y representación es que se constituye entonces como vocero de esta voluntad sindical, concretamente de los trabajadores, para hablar ya del contrato colectivo de trabajo y poder establecerlo como un convenio en términos generales para que se celebre ya sea entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, esto con el objeto de establecer las condiciones en las cuales debe prestarse el trabajo en una empresa o establecimiento. Con esto estamos hablando prácticamente que no son reglas técnicas, sino que las normas contenidas en los artículos 24-25 de la Ley de Trabajo a nivel individual trascienden a la parte del individuo y se convierten entonces en regla colectiva. En el artículo 391 podemos encontrar este símil de la contratación individual con la colectiva y nos precisa cuáles son los elementos que debe tener todo contrato colectivo de trabajo, como son el nombre y domicilio de los contratantes. También deberemos considerar a la empresa o los establecimientos a los cuales se va a abarcar, la duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o bien para obra determinada, tienen sus propias características de revisión. Las jornadas de trabajo, que al hablar de aspectos colectivos, se establecen generalmente los horarios con relación a los turnos.
También los días de descanso y vacaciones, obviamente con las últimas reformas que tuvimos en materia de vacaciones dignas y en materia de vacaciones dignas, tenemos que considerar que esta parte trasciende obviamente a los aspectos que se negociaron previo a la reforma de ley y que obviamente en beneficio de los trabajadores durante la vigencia contractual debían tenerse por insertados a la letra, pero que en el momento de la revisión en que estén ocurriendo estos momentos ya deberían contemplarse debidamente. El monto de los salarios, que también se va a establecer por tabuladores con relación a las categorías en las cuales se estén prestando los servicios, la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, que todos lo sabemos, es una obligación revisable por parte de las autoridades federales, que corresponde originalmente a la parte patronal, y también sobre la capacitación o adiestramiento inicial, en su caso para aquellas personas que ingresen o se incorporen directamente a las empresas. Punto muy importante, la integración y funcionamiento de las comisiones que en este caso señala la ley. No olvidemos que actualmente la Ley Federal del Trabajo nos habla de 5 comisiones mixtas. Próximamente vamos a tener la que deriva de lo que sería de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Ya debió de haberse presentado la declaración de los patrones. Generalmente tenemos tiempos diferentes con relación a si son personas físicas o personas morales. Y eventualmente tendremos que hacer el proyecto que será realizado por la comisión mixta, será comunicado a todos los trabajadores para que puedan hacer sus comentarios y eventualmente proceder al reparto, que ya lo tenemos prácticamente encima. Obviamente capacitación y adiestramiento, seguridad y higiene, cuadro general de antigüedades, son las otras comisiones mixtas que se contemplan dentro de la ley. Y en su caso, y aquí es lo más interesante, las estipulaciones que convengan las partes. Y es aquí la parte realmente donde podemos encontrar la sustancia del contrato colectivo de trabajo. Estas generalmente van a trascender a esos contratos de protección. Comentaba al inicio de esta sesión que eventualmente los contratos blancos, los contratos de empresa, generalmente no daban más allá de los derechos mínimos o las obligaciones máximas. Y esas condiciones, obviamente, cuando entran dentro de un ámbito de legitimación, pues tienen necesariamente que cambiar. ¿Cuánto? Hasta donde la voluntad de las partes lo permita. Y esto es muy importante considerar que estos elementos que tiene actualmente un contrato colectivo de trabajo, bueno, pues ya el momento de lo que sería la revisión de los contratos colectivos de trabajo, debemos considerar también que adicional a esto, para acreditar la debida representación de los mismos, debemos considerar los certificados de registro de contrato colectivo en su momento que emita la autoridad registral y que para efectos prácticos deben contener el número o folio de expediente o registro. En este caso, pues obviamente estamos hablando de una revisión, se estará integrando dentro del expediente correspondiente, los celebrantes, el domicilio, y esta es parte muy interesante, el buzón electrónico, que es un elemento adicional y que reconoce prácticamente en una etapa muy incipiente, pero ya muy clara, las tecnologías de la información y comunicación que se incorporan prácticamente a lo que sería el derecho laboral en México. El ámbito de aplicación del contrato, lo comentamos, empresas y eventualmente sucursales en las que será vigente esta contratación, la fecha de su última revisión y finalmente el periodo de vigencia. Esto, como podemos ver, pues obviamente ya le da un cariz muy interesante, muy significativo a esta libertad sindical y de negociación colectiva. Conviene, ya para cerrar prácticamente, lo que ha determinado la Corte, en específico en esta jurisprudencia que ustedes pueden observar, donde nos habla precisamente que dentro de la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra el decreto del 2019, pues impediría que los trabajadores participen directamente en la creación y revisión de contratos colectivos de trabajo, sin que ello implique atentar contra la inmunidad o fuero de los sindicatos y sus dirigentes. Podemos establecer en este caso que coincide la Corte con el Legislativo en el sentido de que la reforma de 2019 busca, entre otras cosas, la obligación de los sindicatos para que el procedimiento de elección de su directiva sea mediante voto directo, personal, libre y secreto, con lo cual garantizaremos esta democracia representativa dentro de las propias organizaciones gremiales, y también
para que en el registro de un contrato colectivo inicial o convenio de revisión sea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el que verificará que su contenido sea aprobado por la mayoría de los trabajadores agremiados. No olvidemos, en este caso la autoridad es facilitadora de la voluntad de las partes, en este caso capital y trabajo, y específicamente de su legitimación por lo que hace a los trabajadores agremiados. Y que cada 2 años los contratos serán revisados y sometidos a aprobación por la mayoría de los trabajadores. Con esto podemos ver que se cierra la pinza en el sentido de que esta negociación y ratificación constituye realmente un elemento a considerar dentro de lo que sería la vida laboral colectiva en México. Como ustedes pueden ver, esta jurisprudencia la pueden ubicar más con el registro 2021-360 el buscador de la Corte. Concluye con esto la presentación y solamente ya para cerrar algunos aspectos de esta negociación colectiva, es muy importante considerar, ya me voy a salir, es muy importante considerar que el periodo en el que estamos en estos momentos, que si bien es más político que dentro de lo jurídico, podría significar aspectos muy interesantes con relación a los tiempos de cumplimiento de las revisiones contractuales. Es un periodo difícil para tener contratos colectivos iniciales, pero la revisión será la constante de aquí por lo pronto a cierre de año y veremos algunos aspectos muy significativos por lo que hace esta ratificación. No dudaría, pues la semana pasada fue noticia que se presentaron 3 solicitudes de intervención del mecanismo de respuesta rápida, precisamente en materia colectiva, y no dudemos de que esto se incremente de manera exponencial durante el periodo en el que se está dando el procedimiento electoral en México. No obstante, tratemos de separar una cosa de la otra y solamente recordarles que dentro de lo que serían las obligaciones que establece la Ley Federal del Trabajo con relación al ejercicio del voto, el ejercicio del sufragio, será una obligación del patrón concederle a los trabajadores que presten sus servicios el próximo domingo 2 de junio el tiempo necesario para votar, ya sea que le conceda que lleguen más tarde o bien que se retiren más temprano, pero obviamente debemos considerar que el ejercicio de nuestros derechos fundamentales incluye esta parte de la democracia. La democracia que en este momento debe considerarse con relación a lo que sería el supremo poder en México, que sería la elección de nuestros representantes, pero que también se traduce en la democracia dentro de la vida sindical al también considerar la representación y legitimidad de nuestros propios dirigentes, ya sean sindicales o empresariales. Entonces, nos vemos en la próxima semana aquí con su programa Mundo Laboral MX por IMEFI TV. Soy Hipólito Romero Reséndez y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias.